La brisa fría de la mañana me abrazaba mientras me acercaba al cementerio. El día de hoy no debía ser un día de rencores, aunque en lo más profundo de mi ser sabía que sería una lucha constante mantener la calma. La pérdida de mi hermano aún me carcomía, y a pesar de que debía ser un momento para honrar su memoria, la amarga realidad era que cada paso que daba hacia su tumba parecía arrastrar conmigo el peso de la traición que había sentido a manos de su esposa, Adela. Nunca imaginé que un funeral podría convertirse en un campo de batalla emocional, pero aquí estaba, en medio de un mar de lágrimas y recuerdos, sintiendo cómo mi corazón aún sangraba. Mi hermano, quien siempre había sido un faro de luz en mi vida, ya no estaba, y su ausencia me dejaba un vacío que parecía insuperable. Pero incluso en medio de mi dolor, había algo más, una profunda indignación hacia Adela, quien se erguía frente a su esposo, envuelta en su ego y su anhelo de superioridad. Ella llevaba un vestido con el que intentaba rendir homenaje a mi hermano, pero lo que realmente quería era ser el centro de atención. Su risa sarcástica y despectiva resonaba en mis oídos como un eco hiriente, tal como cuando, en medio de la penosa ceremonia, se atrevió a burlarse de mi atuendo. «¿Eso es lo mejor que puedes hacer con un vestido tan viejo?», dijo. Su tono dejaba claro que no había lugar para la amabilidad en su corazón. Era el mismo vestido que mi hermano me había regalado en un intento de consolarme, y las palabras que él me había susurrado en ese momento retumbaban en mi mente. «Te ves hermosa. No dejes que nadie más te diga lo contrario». Esa dualidad de emociones, la tristeza mezclada con el creciente rencor, comenzaba a consumirme. Al principio, pensé que la amargura que brotaba de Adela era solo un reflejo de sus propias inseguridades. Pero a medida que la ceremonia avanzaba, cada vez que se arreglaba el cabello y se inflaba el pecho, su actitud se volvía más evidente. Era un acto de traición hacia la memoria de mi hermano, y algo dentro de mí empezaba a hervir. Noté cómo sus acciones, en lugar de conmemorar lo que habíamos perdido, transformaban todo en un espectáculo grotesco. No podía dejar que sus palabras me afectaran, o eso quería creer. Pero, en el fondo, sabía que estaba planeando algo. La indignación se entrelazaba con un oscuro deseo de venganza, como enredaderas que crecen silenciosamente y se apoderan de un lugar sin que uno se dé cuenta. Mientras atravesaba la ceremonia, busqué la forma de equilibrar el peso de mi dolor. Un conflicto interno que creía superarlo con dignidad, de repente se convirtió en una lucha por recuperar mi propio sentido de justicia. La sombra de lo que se avecinaba era clara. La distancia que había surgido entre Adela y yo, marcada por su crueldad y mi deseo de venganza, se convertía en un terreno peligroso. Y aunque no sabía hasta dónde me llevaría aquel camino, una certeza comenzaba a establecerse. El duelo no sería solo una pérdida emocional, sería el inicio de una tormenta. Las semanas posteriores al funeral fueron un torbellino emocional. Mi hogar, antes un refugio de risas, ahora era un lugar sombrío, invadido por el eco de la pérdida de mi hermano. Mi esposa, Laura, trataba de consolarme, pero cada gesto amable me recordaba lo que ya no tenía. La tristeza erguía un muro entre nosotros, y a menudo su luz se convertía en un recordatorio de la sombra que Adela proyectaba sobre nuestras vidas. La figura de Adela se volvió una obsesión angustiante. Su actitud en el funeral se repetía en mi mente, y su risa sarcástica resonaba como un eco que me perturbaba día tras día. Cada vez que la veía, mi corazón se llenaba de indignación. Me preguntaba cómo podía continuar con su vida, como si nada hubiera pasado, mientras mi mundo se desmoronaba. Con cada encuentro, mi dolor se transformaba en un ardiente deseo de venganza. La necesidad de enfrentarla se hacía palpable. No podía cederle el poder que había tomado. Así fue como un día decidí ir a su casa, un lugar que una vez había sido escenario de risas compartidas en familia. El mercado, donde casualmente me la encontré, se convirtió en ese campo de batalla. Cuando la vi entre la multitud, su porte arrogante se había vuelto un símbolo de lo que estaba perdiendo. «Hola, Adela», dije, intentando ocultar el tumulto que burbujeaba dentro de mí. Ella giró la cabeza, con una mezcla de sorpresa y desdén en sus ojos. Pude notar cómo su sonrisa se torcía al verme, y sentí la tensión en el aire. Era un momento delicado,
y sabía que un simple comentario podría desencadenar la tormenta que necesitaba. «Te ves diferente», dije con esa aparente inocencia que enmascaraba mi intención. «Me gusta cómo te arreglas, aunque no sé si es el lugar para tales atuendos», añadí, un golpe disfrazado de halago que buscaba tocar su inseguridad. Su reacción fue inmediata. Noté cómo su rostro se endurecía. Su frialdad fue como un balde de agua fría que me refrescaba del ardor de la venganza, pero también me llenaba de satisfacción. Cada vez que intercambiábamos palabras impregnadas de subtexto, sentía que me liberaba un poco más de la opresión que su presencia traía consigo. Cada comentario que hacía, cada insinuación que lanzaba, se sentía como una victoria. Pero el viento cambió, y empecé a notar que esa satisfacción venía acompañada de una sombra inquietante. La euforia que sentía al ver cómo le dolían mis palabras era efímera. No podía evitar sentir un vacío con cada traición verbal. El conflicto interno crecía sin control. ¿Valía la pena sacrificar mi propia integridad por un resquicio de venganza? Con cada interludio en el que pretendía humillarla, una parte de mí se sumía en la desesperación. La línea que separaba la justicia de la crueldad se volvía cada vez más borrosa. En vez de sentirme fuerte, el remordimiento comenzaba a crecer como una mala hierba que rápidamente invadía mi mente. La confrontación final se avecinaba, y no podía ignorar la tormenta en el horizonte. Sabía que Adela, al igual que yo, estaba cambiando. La venganza que había sostenido como un refugio se estaba volviendo una carga pesada. Sentí el sudor recorrer mi frente al darme cuenta de que, a pesar de lo que había planeado, el diálogo y el odio solo me conducían de nuevo a un abismo. La lucha por la verdad se transformaba en un juego de ajedrez donde las piezas se movían con una estrategia oscura, y el precio que estaba dispuesto a pagar me aterraba. Deseaba poder retroceder, ver a mi hermano nuevamente, y tener la oportunidad de decirle lo mucho que lo extrañaba, en lugar de enfrentarme a la frialdad de su esposa. La vida se deslizaba entre mis dedos, y lo que había sido el deseo de aclarar mis cuentas se transformaba en una lucha por recuperar la esencia de lo que una vez fui. La lección que comenzaba a despuntar era clara. La venganza no traía paz, solo me alejaba más del recuerdo dulce de mi hermano. La noche anterior a mi encuentro con Adela, no pude dormir. Las sombras danzaban en las paredes de mi habitación, y cada vez que intentaba cerrar los ojos, la imagen de su rostro se interponía entre mis pensamientos. Cabría esperar que me sintiera satisfecho por la tensión que había cultivado, pero más bien me invadía una profunda inquietud. En algún lugar dentro de mí, un eco de duda resonaba. ¿Dónde había terminado el amor y la lealtad que tenía hacia mi hermano? Cuando el día llegó y me encaminé hacia su casa, cada paso en el camino se sentía monumental. La distancia se fue acortando, pero mi corazón latía más rápido y la tormenta de emociones se intensificaba. Al igual que un barco en un mar agitado, yo también me sentía a la deriva, atrapado entre el deseo de la venganza y la necesidad de encontrar paz. Sabía que la confrontación era inevitable, pero nunca me imaginé que fuera a ser tan difícil. Al llegar, vi a Adela de pie en el umbral. Su figura parecía elegante, pero había algo en su mirada que no encajaba. Podía sentir la dinámica de nuestra relación cambiando. Ella también estaba consciente de la tensión que había crecido entre nosotros. «¿Qué quieres?», preguntó con una severidad que me hizo dudar por un instante. Sin embargo, la chispa de la confrontación que había estado alimentando dentro de mí tomó el control. «Quiero hablar, Adela», respondí con voz firme pero vacía de emoción. Ella me miró con desdén y la tensión en el aire se hizo palpable. La casa, una fortaleza que había sido escenario de risas y recuerdos, se sentía ahora como un campo de batalla. Las palabras fluyeron entre nosotros como darts arrojados con intención. Te recordé cómo había tratado a mi hermano y cómo su actitud en su funeral había sido una traición a su memoria. Mi voz se iba intensificando con cada frase. No puedes simplemente desaparecer y continuar con tu vida como si nada hubiera pasado. Él te amaba, y tú lo deshonraste. A medida que hablaba, la ira se mezclaba con un profundo dolor. Cada recuerdo que compartía era un recordatorio de su ausencia. Adela, sin embargo, no se dejó intimidar. «¿Y tú? ¿Qué has hecho más que llorar su partida? Eres un cobarde que se oculta detrás de su dolor».
Sus palabras fueron un golpe directo, y aunque intenté mantener la compostura, su veneno se filtraba en mis venas. La batalla no era solo entre ella y yo, sino un choque de emociones, de recuerdos y de pérdidas. Fue entonces cuando, en medio de nuestro intercambio, me di cuenta del resquicio de vulnerabilidad en su voz. A pesar de su actitud defensiva, había un indicio de dolor que subyacía en su arrogancia. Él también era humano, ¿sabes? Tenía sus defectos, y a veces incluso me decepcionaba, dijo, rompiendo un poco aquella armadura que había construido. Sus palabras resonaban, y empecé a ver que había más en ella de lo que quería reconocer. La confrontación se tornó más profunda. En lugar de buscar el cierre que había anhelado, comenzamos a remover los escombros de nuestra experiencia compartida. Hablamos de mi hermano, de cómo ella lo conoció en un momento en el que él también se encontraba perdido. Esa conexión emocional entre el dolor y la añoranza comenzaba a disolver mis ansias de venganza. De repente, me encontré abriendo una puerta que había cerrado con rabia, la realización de que ambos éramos huellas de la misma pérdida. ¿Sabes? No siempre fuiste así, le dije, y sentí que un hilo de empatía se tejía entre nosotros a pesar del pasado. Éramos amigos antes de que esto nos separara, palabras que de repente resonaban como un eco de esperanza y reconocimiento, y lo que una vez fue un campo de batalla comenzaba a parecerse más a la reconciliación de dos almas desgastadas por el dolor. Poco a poco, la conversación se fue tornando más honesta. Por momentos, olfateé su fragilidad y comprendí que también era una víctima de las circunstancias. En su ansiedad, podía ver el reflejo de mi propio sufrimiento. Esa conexión rara entre nosotros comenzó a quitarme el peso que había estado llevando. Podía sentir que, aunque distintas, nuestras heridas compartían la misma sangre. Sin embargo, a medida que la vulnerabilidad se hacía espacio en nuestra conversación, algo en mi interior seguía resonando. No podíamos dejar que el pasado nos atormentara. Aquella pulsión de venganza, que ahora parecía distante, me dejó en un lugar de reflexión. Podía perseguir la oscuridad, pero también existía la opción de iluminar el camino hacia la redención. Aquel encuentro se convirtió en un punto de inflexión, una chance de renacer no solo para mí, sino también para Adela. La conversación finalizó con un silencio que se sentía como un pacto tácito. Habíamos reconocido la verdad del dolor, pero también la posibilidad de perdonar, de seguir adelante. Cuando finalmente nos separamos, su mirada ya no era la de una adversaria, sino la de una compañera en el duelo. La venganza se había desvanecido, dando paso a algo más valioso, la comprensión. Mientras me alejaba, la carga que llevaba en mis hombros se sentía más ligera. La batalla no había sido lo que esperaba, pero quizás lo que había descubierto era más poderoso que cualquier victoria que hubiera imaginado. Recordé a mi hermano no solo con tristeza, sino con amor, y eso me dio la fuerza para seguir adelante, hacia un nuevo amanecer. Con el corazón latiendo de forma irregular, me alejé de la casa de Adela, sintiendo que una venda en mis ojos se había desgastado poco a poco. La brisa suave del atardecer acariciaba mi rostro, y por un instante me pregunté si había pasado años absorto en mis sentimientos oscuros. Mis pasos se sentían más ligeros, sin embargo el atisbo de la incertidumbre seguía acechando en las esquinas de mi mente. A medida que regresaba a mi hogar, un torrente de preguntas inundaba mis pensamientos. ¿Había hecho lo correcto al dejar de lado la venganza? La sensación de alivio era apaciguadora, pero las dudas comenzaban a brotar. La vida de Adela seguía, y yo debía hacer lo mismo. Era un desafío lidiar con los monstruos internos que todavía acechaban en mi corazón. La tristeza y el dolor eran compañeros inseparables, pero ahora enfrentaba también la culpa de habitar un espacio donde reinaba el rencor. Cuando llegué a casa, la calidez de Laura me dio la bienvenida con los brazos abiertos. La vi preparar la cena, una actividad que solía ser ritual en nuestro hogar. Me senté en la mesa, sin saber si quería disfrutar de la comida o seguir en el mar de emociones. La cena transcurrió en un océano silencioso, en el que cruzábamos miradas, tal vez intentando descifrar el laberinto que se había formado entre nosotros. Sin embargo, había un leve destello de esperanza, una sombra del amor que aún nos unía. ¿Estás bien? Pareces distante, me preguntó Laura.
sus ojos reflejando la preocupación que había estado adivinando desde hacía semanas. No quería ocultarle mis sentimientos, pero tampoco sabía por dónde empezar. El contacto visual se convirtió en un vínculo que rompió el silencio. La verdad que había experimentado junto a Adela hervía bajo la superficie. Tuve una conversación con Adela. Finalmente solté, observando la reacción de Laura. No fue como imaginaba. Sentí que ella también estaba lidiando con el dolor de la pérdida. Nos entendimos de una manera que nunca creí posible. Laura asintió lentamente, sus ojos atónitos. La confusión se reflejaba en su rostro, pero comprendí que mi experiencia había transformado de alguna manera la carga que llevaba. A través de mis palabras, podía vislumbrar cómo la venganza había estado oscureciendo mi corazón, afectando mi relación con ella. «¿Y ahora qué vas a hacer?», preguntó, su voz un murmullo suave. «No estoy seguro», respondí, «pero siento que soltar esa venganza me ha permitido ver todo con claridad. No puedo cambiar el pasado, pero quizás pueda honrar la memoria de mi hermano de otra manera». La conversación se tornó más profunda, y mientras compartíamos nuestros pensamientos, las reservas que había estado atesorando comenzaron a desvanecerse. Hablamos de la vida, del amor y sobre todo de la pérdida. Cada palabra formaba la base de un nuevo entendimiento. La cena fue un diálogo de almas, un intento por sanar no solo el duelo que me había consumido, sino también las cicatrices que había dejado en nuestra relación. A través de la vulnerabilidad y el entendimiento, comenzamos a reconstruir la confianza y la conexión que sentíamos desvanecerse. Las semanas siguientes fueron un proceso de curación y redescubrimiento. Aprendí a recordar a mi hermano sin la sombra del rencor. Las memorias comenzaron a brillar con una luz nueva, formando un mosaico con postura de amor y respeto. En días soleados, paseaba por el parque, donde solíamos compartir risas, ahora rodeado de un viento fresco que hacía vibrar las hojas de los árboles. En esos momentos, recordaba a mi hermano y las lecciones que me había dejado, la importancia de la lealtad, de la dignidad y, sobre todo, el poder del perdón. Adela y yo comenzamos a entablar una relación diferente. Decidí que lo que había acontecido no sería un final, sino un nuevo comienzo. La conexión que habíamos cultivado aún se sentía improbable, pero entre nosotros existía una fragilidad única, un lazo forjado a través del dolor y la comprensión. Cada encuentro era un paso hacia la reconciliación y la posibilidad de que la vida pudiera volver a tener sentido. Una tarde, mientras me sentaba en un café, la vi entrar por la puerta. Llevaba consigo una sonrisa que destellaba con el rocío del nuevo día. Nos saludamos con cautela, pero había un brillo en sus ojos que recordaba lo que habíamos compartido. La conversación fluyó con más facilidad, como un río que había encontrado su cauce. Conversamos sobre la vida, las dificultades y las esperanzas. «¿Sabes?», me dijo, «no había percibido cuánto dolor había acumulado hasta que hablamos. Quiero aprender a ser la persona que mi hermano hubiera querido que fuera». Sus palabras resonaron en mi corazón y comprendí que todos éramos humanos, llenos de imperfecciones y batallas internas. La relación entre nosotros iba evolucionando hacia algo más saludable, lleno de posibilidades. Las risas comenzaron a llenar los espacios que alguna vez fueron vacíos, y aquella pesada carga inicial se movía a un segundo plano. Me di cuenta de que habíamos pasado de ser enemigos a cómplices de un viaje de sanación, un camino que aún prometía desafíos, pero que lo haría juntos. Finalmente, un nuevo tipo de amor florecía entre nosotros, un amor basado en el respeto y la comprensión. Nos convertimos en aliados en la memoria de mi hermano, transformando el dolor en fuerza y esperanza. Comenzamos a hablar sobre proyectos que honrarían su legado, como fundaciones y eventos celebrando su vida, y eso nos llenó de energía. La vida había comenzado a abrirse camino entre las grietas de la tristeza, y aunque el camino hacia adelante podría no ser lineal, ya no lo enfrentaría solo. La lucha por la redención había valido la pena, pues la luz del perdón comenzaba a iluminar el sendero que me guiaba a un nuevo amanecer, donde el dolor se transformaba en esperanza. Pasaron los meses, y la fundación que Adela y yo habíamos establecido comenzó a cobrar vida. Cada reunión se sentía como un paso firme hacia adelante, un espacio donde el dolor
podía canalizarse en proyectos de luz y esperanza. Lo que había comenzado como un acto de sanación se transformó en una misión compartida. Las tardes se llenaban de risas y discusiones apasionadas sobre cómo ayudar a aquellos que enfrentaban pérdidas similares. Había un propósito renovado, y lo sentía vibrar en cada rincón de mi ser. Sin embargo, no todo era fácil. La sombra de mi hermano aún se cernía sobre mí, y había días en que el peso de la nostalgia era casi insoportable. En ocasiones, despertaba en medio de la noche, lleno de recuerdos inquietantes. Cuestionaba mis decisiones, mis motivaciones, y a menudo me encontraba sumido en la duda. Pero en esos momentos pensaba en Adela. Ella también había recorrido un camino tortuoso. Compartíamos el espectro de nuestra tristeza, y como si de un hilo se tratara, tejíamos un nuevo futuro en el que el dolor ya no fuera el protagonista. Una tarde, mientras revisábamos las planificaciones del evento benéfico para la fundación en un café, noté que Adela estaba más callada de lo habitual. ¿Te sucede algo?, le pregunté, la inquietud asomando en mi voz. Ella levantó la mirada y pude ver un destello de preocupación en sus ojos. Es solo que siento que este evento se ha vuelto muy importante para todos y no quiero fracasar, admitió, su voz un susurro cargado de ansiedad. Me impactó escuchar esa vulnerabilidad. Nadie espera que sea perfecto, Adela. Solo queremos honrar la memoria de nuestros seres queridos, y eso ya es un triunfo. Mis palabras parecían calmarla, y nunca había sentido tanta cercanía entre nosotros. Mientras continuábamos nuestros preparativos, decidimos involucrar a más personas en la comunidad. Nos acercamos a profesionales que ofrecían terapias de duelo, y con su ayuda, organizamos talleres sobre cómo manejar la pérdida. La participación fue abrumadora, y cada sesión se convirtió en un espacio seguro donde la gente podía compartir sus historias. Ver las caras de alivio y gratitud entre aquellos que llegaban con corazones pesados era un recordatorio constante de que estábamos en el camino correcto. El día de la gala se acercaba rápidamente, y la emoción y el nerviosismo se entrelazaban en el aire. Aquella noche simbolizaría no solo la celebración de la vida de mi hermano, sino también un homenaje a todas las historias de amor y pérdida de quienes asistieran. El lugar elegido era un antiguo teatro, con un estilo arquitectónico que evocaba los recuerdos de épocas pasadas. Cada rincón estaba decorado con fotos de mi hermano, momentos que capturaban su esencia, su risa, su rayo de luz, su amor por la vida. El evento comenzó y la sala se llenó de caras familiares y nuevas. Había un aire de expectación, como si todos supieran que esa noche marcaría un antes y un después. Adela se presentó al escenario y con su voz temblorosa pero fuerte compartió su historia y el propósito de la fundación. Las palabras fluyeron como un río, impregnadas de emoción y pasión. Cada una resonaba con la audiencia. Luego llegó mi turno. Al enfrentar a la multitud, sentí como si el corazón me latiera en la garganta. Sin embargo, recordé la esencia de mi hermano, recordé cómo habría deseado que ayudáramos a otros. Estamos aquí para celebrar una vida, sí, pero también para recordar que en la pérdida encontramos fuerza, que nuestro dolor puede transformarse en luz. Mi hermano es una parte de nosotros y todo lo que deseamos es que su legado brille en cada uno de ustedes, confié, y el aplauso que siguió resonó como un eco de unidad. La noche continuó con actuaciones, testimonios y un ambiente de camaradería. La energía en el aire se sentía vibrante y poderosa. Cada historia compartida se convertía en un hilo que tejía una red de apoyo mutuo. Había algo mágico en contribuir desde nuestros propios lugares de sufrimiento, como si la comunidad se moviera hacia la curación colectiva. Mientras observaba a Adela entre la multitud, sentí que realmente habíamos creado algo especial. Habíamos transformado el dolor en acción, la tristeza en esperanza. En medio de la música y las charlas animadas, hice un pequeño brindis en honor a todos los que habían pasado por tragedias y se habían levantado. La noche concluyó con sonrisas y abrazos, y a medida que la gente comenzaba a salir, vi el brillo de nuevas conexiones formándose. Pero todavía había desafíos que enfrentar. Al cerrar el evento, vi que algunos rostros aún llevaban el peso del dolor. La fundación necesitaba continuar en su misión de ayudar a otros,
No podía dejar que esto se detuviera aquí. En mi interior sentí una chispa de fervor, la motivación para continuar creando un espacio donde las personas pudieran venir a sanar, a aprender, a recordar. Cuando salimos del teatro, Adela y yo estuvimos rodeados de luces parpadeantes de la ciudad. «Lo hicimos», dijo ella, con los ojos brillantes de emoción. En ese momento vi la esencia de nuestra batalla, el renacer tras la tempestad, la redención del perdón. No solo habíamos honrado a mi hermano, sino que habíamos dado voz a innumerables historias en el camino. Con cada paso que daba en compañía de Adela, con sus manos entrelazadas con las mías, me di cuenta de que la lucha por la redención no había terminado, sino que estaba comenzando. Habíamos encontrado un nuevo propósito, juntos. Sin importar los retos que se avecinaran, ya no íbamos a enfrentar el camino en soledad. La vida seguiría, llena de luces y sombras. Pero entre las sombras, habíamos aprendido a encontrar la belleza del amor compartido, de la comprensión y la esperanza renovada. Con cada día que pasaba, seguía reconociendo que el amor perdurable de mi hermano nos guiaba, iluminando el recorrido hacia un amanecer aún más brillante. Los días siguientes a la gala fueron una vorágine de emociones y reflexiones. Adela y yo nos encontramos en un ciclo constante de planificación y reflexión, impulsados por el deseo de llevar la fundación a nuevas alturas y ayudar a aquellos que aún luchaban con el dolor de la pérdida. Sin embargo, en las noches en que la soledad se hacía presente, mis pensamientos oscilaban entre la esperanza y la angustia, y el eco de mi hermano resonaba cada vez más fuerte en mi mente. Una tarde, mientras caminaba por el parque donde habíamos inaugurado la fundación, me senté en un banco y observé a la gente pasar. Algunos se reían, otros caminaban en un silencio contemplativo, pero me di cuenta de que la pérdida que muchos de ellos llevaban era invisible, como la mía. En esos momentos de introspección, la realidad de nuestra situación se hacía evidente. Había mucho que hacer y el camino no sería fácil. Los rostros tristes que había visto la noche de la gala regresaban a mí como un recordatorio de la necesidad de continuar nuestro trabajo. Fue entonces que decidí que era momento de hablar con Adela, de contarle todo lo que sentía, de abrir mi corazón y compartir mis dudas. La fortaleza que había encontrado en su compañía era un salvavidas en mis momentos de desasosiego. Así que la llamé, y con la voz un poco temblorosa, le dije que necesitaba verla. Nos encontramos en el café donde todo había comenzado, ese lugar que se había convertido en nuestro refugio. Adela llegó con una sonrisa, pero pude notar un atisbo de preocupación en sus ojos. «¿Qué ocurre?», preguntó con un tono suave, mientras tomaba mi mano. Ahí, en ese gesto pequeño, sus ojos verdes se encontraron con los míos, y todo lo que sentía comenzó a desbordarse. Siento que, a veces, no estamos haciendo lo suficiente, que aunque lo intentamos, puede que no lleguemos a quienes realmente necesitan ayuda. Me asusta pensar que el dolor de la pérdida puede volverse acre de nuevo, confesé, incapaz de contener las lágrimas. Ella apretó mi mano con calidez. Es normal sentir que no se logra suficiente. El dolor es algo complejo, y cada persona lo vive de manera diferente, pero lo que estamos haciendo es importante. Cada taller, cada historia que compartimos, está creando impacto. A veces no vemos el resultado inmediato, pero no significa que no estemos haciendo bien. Sus palabras me brindaron un pequeño alivio y me permití sentir la gratitud por tenerla a mi lado. Sin embargo, sabía que no podía quedarme solo en lo emocional. Había que actuar. Decidí proponer una nueva serie de talleres enfocados en el apoyo a quienes sufren pérdidas, no solo por fallecimiento, sino también en las transiciones de la vida. Y si exploramos nuevas formas de abordar el duelo, de hablar sobre las emociones relacionadas con la pérdida de un trabajo, de una relación, de una etapa, sugerí. Adela sonrió, entusiasmada. Eso puede abrir nuevos caminos para muchas personas que sienten que sus experiencias no son reconocidas. Hacerlo más inclusivo puede ser justo lo que necesitamos. La conexión entre nosotros me llenaba de energía. Así comenzamos a trazar un plan. Nuevas actividades, encuentros comunitarios, charlas con expertos en terapia de duelo y salud emocional. El proceso de organizarlo fue agotador,
pero recorríamos cada paso con un fervor renovado. Mientras discutíamos los detalles, cada momento se llenaba de risas y de una comprensión más profunda sobre nosotros mismos. Sin embargo, el miedo seguía acechando, y justo cuando comenzaba a sentir que mi valía podía ser suficiente, ocurrió algo inesperado. Un mensaje de un familiar cercano a mi hermano me llegó una tarde. Era una mujer que había trabajado en el sector de la salud mental y después de conocernos en la gala, decidió contactarnos. En su mensaje, compartió su historia, su propio duelo y la lucha que enfrentó con sus demonios tras perder a su hermana. Lo que más me impactó fue su deseo de colaborar con la fundación. «Quiero ayudar», escribía. «Lo que me han dado, el espacio, el alivio de poder hablar sobre mi pérdida, es algo que deseo compartir con otros». Sentí que me faltaba el aire. Aquí estaba, una mujer que, de alguna manera, había encontrado un sentido en su vida, donando su tiempo y experiencia. Adela leyó el mensaje junto a mí, y fue entonces cuando comprendí realmente el impacto que habíamos generado. Las personas nos veían como faros de luz, personas a quienes acudir en busca de consuelo y sentido. Finalmente, todo lo que habíamos trabajado comenzó a tomar forma. Entonces comenzaron los nuevos talleres. La primera sesión fue pequeña, pero el ambiente estaba impregnado de emoción y vulnerabilidad. Las historias que compartieron resonaban en la sala, revelando las profundidades del sufrimiento humano. Muchos llevaban cargas invisibles, y allí estábamos, creando un espacio seguro donde podían ser escuchados. Era un momento que se sentía sagrado. Unos días después, mientras preparábamos la segunda sesión, miré a Adela y le dije: «No puedo creer lo que estamos haciendo. Las vidas que están tocando estas reuniones son incalculables». La mirada de Adela mostraba la misma satisfacción. Esto nunca fue solo sobre nosotros, sino sobre todos a los que podemos ayudar. Sin embargo, había un aspecto de la historia que cada vez se hacía más evidente. El dolor no se desvanecía por arte de magia. Volvía a visitar a muchos, y a veces me encontraba atrapado en mi propia experiencia. La carga del pasado era algo con lo que tenía que lidiar constantemente. Cada sesión, cada historia compartida, también hacía renacer mis propias heridas. Compartir todo ello me resultaba a veces devastador, pero era la conexión lo que me mantenía, lo que me llevó a renacer entre el dolor y la sanación. Una noche, durante un taller, mientras escuchaba a alguien que compartía su historia de pérdida, el recuerdo de mi hermano me golpeó con una ola intensa de nostalgia. Cerré los ojos y respiré hondo, luchando por mantener el control. Sin embargo, compartí mi experiencia también. Hablar sobre la pérdida, sobre el amor que aún sentía, me hacía más fuerte. La conexión que había cultivado con cada persona en esa sala era un recordatorio constante de que estaba en el camino correcto, que juntos logramos algo grande: sanar las heridas compartidas, transformar el dolor en acción. Y así, en cada reunión, cada taller y cada sesión de narrativa, el vínculo evolutivo entre Adela y yo se fortalecía. Desde el inicio de este compromiso, habían pasado por alto el sufrimiento y encontrado un propósito que nos resonaba más allá de nuestro dolor personal. Con cada lágrima, con cada risa, nos uníamos en un compromiso de amor y sanación. La vida continuaba implacable, llena de luces y sombras, pero mientras camináramos juntos hacia adelante, su sombra se convirtió en un viaje compartido, iluminando el camino hacia un futuro verdaderamente renovado. Los meses seguían su curso, y con cada sesión organizada, con cada historia compartida, el impacto de nuestra fundación se sentía más profundo. La comunidad comenzaba a reconocer en nosotros un refugio, un espacio donde la tristeza podía ser exteriorizada y sanada. Las historias de aquellos que llegaban a nuestros talleres se entrelazaban, creando una red de comprensión que unía almas que habían enfrentado traumas similares. Sin embargo, aunque la luz de la sanación brillaba más intensamente, también emergía una creciente sensación de presión. A medida que más personas acudían a nosotros, mi ansiedad también crecía. ¿Estaríamos a la altura de las expectativas? ¿Era suficiente nuestro esfuerzo? Esas cuestiones asaltaban mis pensamientos como sombras que se deslizaban y acechaban en la oscuridad de la noche.
Un día, mientras me preparaba para una reunión con Adela, descubrí que mi mente estaba en un torbellino de dudas. Mi corazón latía con fuerza y un nudo de nerviosismo se había formado en mi estómago. «Necesito hablar contigo antes de iniciar la próxima sesión», le dije a Adela, cuando finalmente nos encontramos en el café que tantas veces había sido nuestro refugio y nuestra oficina improvisada. Ella me miró, preocupada. «Claro, ¿qué sucede?». La luz que entraba por las ventanas iluminaba su rostro, pero había una sombra en mis pensamientos que no podía disipar. «Siento que no estoy dando lo suficiente, que nuestras sesiones han crecido tanto que no sé si puedo manejarlo. ¿Qué pasa si no somos lo que la gente necesita?». Mis palabras brotaban con urgencia. Adela respiró hondo antes de responder. «Entiendo cómo te sientes. A veces yo también dudo, pero recuerda que no estamos solos en esto. Cada voz que escuchamos, cada historia que compartimos, es una luz, y eso lo hace valioso, lo hace contar». Su calma era un bálsamo para mi angustia, y aunque sabía que llevaba razón, la inquietud persistía en mí. Ambos teníamos emociones encontradas, pero era claro que debíamos empoderarnos mutuamente en lugar de dejarnos llevar por nuestros miedos. Así que decidimos organizar una sesión especial. Se convertiría en un encuentro en el que compartiríamos no solo la esperanza, sino también nuestras propias vulnerabilidades, creando un espacio donde tanto nosotros como los participantes pudiéramos expresar nuestras dudas y ansiedades. Las semanas pasaron y el día del encuentro llegó. La sala se llenó de personas una vez más, con miradas expectantes y corazones abiertos. Al principio, comenzamos compartiendo algunas anécdotas, riendo y reconociendo la valentía que ello implicaba. Luego, Adela tomó el micrófono. «Hoy, no solo estamos aquí para hablar sobre el dolor o la pérdida. Hoy también queremos hablar sobre nuestras luchas internas, sobre cómo nos sentimos al llevar esta carga, al intentar ayudar mientras enfrentamos nuestros propios miedos». Las palabras de Adela resonaron en el aire, y lentamente otros comenzaron a abrir sus corazones. Escuché historias de lucha, de superación y también de duda, de las sombras que acechan, de cómo el deseo de ayudar puede volverse abrumador. Sin embargo, en cada historia había un hilo de esperanza que brillaba con fuerza. Cuando llegó mi turno, respiré hondo, sintiendo el nudo en el estómago, pero dejé que mis palabras fluyeran, como un río que había estado represado demasiado tiempo. «Yo también tengo miedo», confité. «Tengo miedo de no poder ayudar suficiente, de no estar a la altura. Cada historia que escucho me recuerda el dolor que ya he enfrentado y también el que todavía llevo conmigo. Pero aquí estamos, todos juntos. Esto me da fuerzas». Al compartir mis vulnerabilidades, sentí que una carga se alzaba de mis hombros. Aquella sala se convirtió en un refugio, un espacio seguro donde cada uno era libre de sentir y compartir sin juicio. A lo largo de esa sesión el ambiente cambió. Las lágrimas empezaron a mezclarse con las risas. El dolor compartido se transformó en un motivo de conexión. Nos apoyamos mutuamente, como una verdadera comunidad. La fortaleza que emergió de aquellos momentos fue asombrosa. Supe que no solo estábamos ayudando a otros, sino también a nosotros mismos. Al terminar la reunión, nos encontramos con miradas de gratitud en los rostros de los participantes. «Gracias por ser tan abiertos y vulnerables», me dijo una mujer, sus ojos iluminados por la sinceridad. «No todos son capaces de hablar sobre sus miedos, y eso nos hace sentir más humanos». Con cada agradecimiento que recibía, una oleada de tranquilidad comenzaba a reemplazar la ansiedad que había estado sintiendo. Incluso cuando el encuentro terminó, el diálogo continuó. La gente se quedó conversando, compartiendo momentos de sus vidas más allá de lo que habíamos discutido. Esta interacción, ese encuentro de almas, resonó en lo profundo de mí. Habíamos creado un verdadero espacio de sanación. Pero incluso con esta nueva claridad, yo sabía que el camino aún estaba lejos de ser fácil. La vida en su complejidad seguiría lanzando desafíos. Estaba aprendiendo a aceptar que la vulnerabilidad tenía más poder que el miedo, que cada historia que se compartía era un paso hacia la sanación. La conexión que había cultivado con Adela se profundizaba y juntos comenzábamos a ver el verdadero impacto
que nuestras experiencias podían tener no solo en nosotros, sino también en quienes nos rodeaban. Esa noche, al volver a casa, mis pensamientos giraban en torno a las historias que habíamos escuchado y compartido. La vida estaba llena de luces y sombras, y aunque el camino por delante sería incierto, sabía que mientras camináramos juntos, el apoyo mutuo nos guiaría. La lucha por la redención era un viaje, pero uno que estaba dispuesto a continuar, llevando consigo la esperanza, el amor y, sobre todo, el recuerdo de los que habíamos perdido. El tiempo siguió su curso, y mientras las semanas se deslizaban, cada encuentro parecía llevarnos a nuevas profundidades de entendimiento y conexión. La gloria de las historias era un faro que iluminaba incluso las noches más oscuras. Era un viaje constante, un ciclo de ofrecer y recibir en el que todos éramos partícipes. Sin embargo, para mí hubo un punto de inflexión que se presentó de manera inesperada. Estábamos organizando un evento más grande, una conferencia que reuniría a expertos en salud mental, terapeuta de duelo y personas que hubieran optado por compartir sus propias historias de transformación. El ambiente era eléctrico, lleno de promesas, y mi entusiasmo era palpable. Pero detrás de ese entusiasmo, una pequeña semilla de duda seguía creciendo, como maleza en un jardín. El día de la conferencia llegó y la sala estaba rebosante de energía. Había un murmullo de conversaciones, risas y el suave tintinear de copas al ser levantadas en brindis. Me sentía nervioso y emocionado a la vez. De hecho, había una pequeña parte de mí que temía que las cosas no salieran como esperábamos. Las expectativas estaban por las nubes. La presión era un peso que llevábamos sobre los hombros. Adela y yo nos encontramos en el escenario, listos para abrir el evento. Mientras miraba la multitud, un torrente de emociones me inundó. Recordé cada lágrima, cada risa y cada historia, las vidas que se entrelazaban, las palabras de gratitud y hasta los momentos de silencio que habíamos compartido. Cuanto más recordaba esos instantes, más fuerte se volvía la ansiedad, casi como un susurro que me decía que no podríamos manejarlo. «Lo haremos juntos», me dijo Adela en un susurro, alcanzando mi mano antes de que comenzáramos. La confianza en su voz era un ancla en medio de la tormenta de mis pensamientos. La apertura del evento fue emotiva. Las historias de los conferencistas eran conmovedoras y resonantes. Sus experiencias, sus luchas y victorias tocaban las fibras más sensibles del corazón. Cada palabra compartida era un recordatorio del poder de la comunidad, del amor que se extendía más allá de nuestras heridas. Sin embargo, en la mitad de la jornada, mientras uno de los oradores hablaba sobre la importancia de enfrentar el dolor, un hombre del público se levantó y comenzó a gritar. «¿Y qué hay de aquellos que siguen sufriendo en silencio? ¿Cuántos más deben callar sus lágrimas mientras ustedes se sienten tan felices aquí?» Sus palabras eran un eco de desesperación y su voz llena de angustia resonó en la sala, como un trueno que retumbaba en mi pecho. El ambiente se tornó tenso. Los murmullos cesaron y todos los ojos se centraron en él, incluyéndome. Pude notar el cambio en la energía, ese contraste entre la celebración y el dolor crudo sin filtrar. Adela se movió hacia él, hablando con calma y empatía. «Tu dolor es válido. Nos gustaría escuchar tu historia, si estás dispuesto a compartirla», ofreció con suavidad. A medida que el hombre se dejaba llevar por sus emociones, se abrió el espacio para que otros comenzaran a compartir sus luchas también. La sala se transformó en un lugar donde cada sufrimiento encontraba reconocimiento. Lo que había comenzado como un gran evento organizado pasó a ser un círculo de sanación. Todos llevábamos algo dentro que necesitaba ser soltado. Una vez que la tempestad se calmó, decidí ofrecerme para hablar. No siempre sabemos cómo ayudar a los demás o cómo enfrentar nuestros propios miedos. Comencé, sintiendo que las palabras fluyeron de mi corazón. Pero cada uno de ustedes, con su valentía, está construyendo un puente hacia la sanación. Estamos aquí para recordarle que no están solos. Es en esta lucha donde todos encontramos la fuerza. En las historias de dolor se encuentran las semillas de la esperanza. Poco a poco, las paredes de la sala comenzaron a desmoronarse. Las personas compartieron risas y también lágrimas. En lugar de volver a fragmentarse, la comunidad se unió en un solo coro de voz. La vulnerabilidad,
adquirió el poder de la resiliencia, evocando un sentimiento de pertenencia y solidaridad que era profundo y curativo. Al final del evento, un profundo sentido de tranquilidad se apoderó de mí. Habíamos convertido lo que parecía un obstáculo al inicio de la conferencia en una oportunidad de conexión verdadera. El hombre que había comenzado a gritar había encontrado apoyo. Sus lágrimas se convirtieron en un símbolo de la lucha colectiva con la que todos nos estábamos enfrentando. Mientras recogíamos después del evento, vi a Adela sonreír entre el bullicio. «Hoy fue increíble», dijo. «A veces solo necesitamos que alguien se atreva a abrir la puerta de la vulnerabilidad para que todos podamos entrar». Y tenía razón. Habíamos creado no solo un evento, sino un camino donde la desesperación se había transformado en esperanza. A partir de ese día, me di cuenta de que el viaje de sanación no sería lineal. Había altibajos, avances y retrocesos, pero significaba algo. Cada historia contada, cada lucha compartida, contribuía a la creación de un mundo más empático, un mundo donde cada voz contara. Alejado del bullicio, al final de la noche, sentí que el camino hacia la redención se sentía más claro. Juntos, Adela y yo habíamos comenzado a construir un legado de amor, una vida que honraba a los que habíamos perdido y que seguía adelante, porque así es como se encuentra la luz en medio de la oscuridad. Los días que siguieron al evento fueron tiempos de reflexión. Adela y yo conversamos mucho sobre el impacto que habíamos tenido en la comunidad, pero también sobre nuestras propias emociones. Cada vez que nos reuníamos con los participantes, era evidente que nuestras historias personales seguían en evolución, al igual que su proceso de sanación. Un día, mientras caminábamos por el parque que se había convertido en nuestro refugio de inspiración, me detuve a mirar el cielo. «Sabes, Adela, a veces siento que el dolor nunca se va del todo. He aprendido a vivir con él, pero lo llevo conmigo», le dije, el peso de la honestidad cayendo sobre mis hombros. Ella me miró con una sonrisa suave. «Es cierto, el dolor puede ser un compañero silencioso, pero también puede ser una fuente de fuerza. Hemos encontrado nuevas formas de vivir a pesar de él. Estoy segura de que tu hermano nos mira con orgullo». Sus palabras resonaron en lo profundo de mí. Había encontrado un equilibrio entre el dolor y la esperanza, y la manera en que habíamos transformado nuestras experiencias compartidas en un espacio de sanación era un testimonio poderoso de la resiliencia humana. Aprendí que el amor de aquellos que hemos perdido puede continuar guiándonos, incluso en sus ausencias. El día que decidí renombrar nuestra fundación fue un acto simbólico. Nos reuniríamos para una ceremonia en la que compartiríamos lo que esta nueva etapa significaba. Mientras preparaba las palabras que pronunciaría, pensaba en mi hermano, en su risa y en cómo su luz había influido tanto en mí. El evento fue emotivo, con cada persona que se unía a nosotros compartiendo sus reflexiones sobre el impacto que la fundación había tenido en sus vidas. Sentía que la energía en la sala cambiaba. Hablé sobre la importancia de la conexión, de cómo cada sacrificio, cada lágrima y cada sonrisa encajaban en un rompecabezas de amor y resiliencia. Al final, celebramos no solo el nuevo nombre, sino todo lo que habíamos construido juntos. En ese momento de colectividad, entendí la verdadera esencia de nuestra misión. Habíamos aprendido que sanar no significa olvidar, sino que implica llevar consigo siempre el espíritu de quienes hemos perdido, honrando sus recuerdos mientras seguimos adelante. Al mirar a Adela a los ojos, supe que esta lucha por la redención nos había transformado en personas más fuertes y amorosas. Así, el nuevo capítulo de nuestra fundación comenzaba con un propósito renovado. Con esperanza y amor, decidimos que cada historia merecía ser contada, cada lágrima, cada sonrisa, y que juntos formaríamos un lazo fuerte, iluminando el camino hacia un futuro donde la luz siempre encontraría su camino a casa.